En la época de la independencia del Perú, ha habido varios conflictos que dejó a nuestro país empobrecido o con problemas políticos, de salud o socialmente. Hola, me presento. Mi nombre es Alex López y el día de hoy voy a explicar sobre lo que tuvo que afrontar nuestro país antes y después de la época de la independencia del Perú. Vamos a retroceder unos años después, antes de la independencia del Perú. En 1780, Tupac Amaru II, o también conocido como Gabriel Condorcanqui, realizaría una rebelión contra los españoles. Esto se debe al maltrato o la discriminación que sufría su gente. Como dije anteriormente, esto se realizó en 1780 en Ayacucho, aunque rápidamente se expandiría por el Perú. Sin embargo, Tupac Amaru II fue capturado y maltratado brutalmente por los españoles. Aunque su rebelión duró un año después, hasta 1781, esto influiría en los siguientes movimientos independentistas. Ahora, vamos a avanzar unos años después. En 1808, Napoleón Bonaparte invadió España, debilitando el poder español y afectando en la política y economía de España. Esto trajo que el Perú podía controlar sus colonias del poder español. Sin embargo, la crisis económica de España influiría en la crisis financiera de Perú, ya que se vio afectado el metrópoli, lo que era el centro de economía, de política o incluso de cultura de ese país, o sea, de España, lo que evitó la administración colonial. En 1809, la Junta de Lima fue una de las primeras juntas del gobierno. Su objetivo era mantener el orden y la administración del Perú, mientras que la situación de España se estabilizaba. Sin embargo, esta junta se caracterizaba por tener divisiones internas entre los criollos y los peninsulares, o sea, la discriminación entre ellos, lo que dificultó su capacidad de acción. Luego, en 1820, llegaría un general argentino llamado José de San Martín. Llegaría después de la independencia del Chile. Su estrategia era debilitar el poder español y promover la independencia mediante el negociamiento y el apoyo. El 28 de julio de 1821, en la ciudad de Lima, don José de San Martín proclamó la independencia de Perú, luego de que el virrey José de la Serna se retirara de este mismo. En 1822, un año después, José de San Martín decidió retirarse del Perú a cargo y decidió poner a cargo a Simón Bolívar. La razón de su retirada del país fueron varios factores, por la diferencia entre Simón Bolívar, ya que don José de San Martín apoyaba a una monarquía constitucional, mientras que Bolívar apoyaba a una república. O también una de las causas de su retirada del país fue la falta de apoyo o problema de salud, ya que San Martín sufría de fatiga, debilitando su cuerpo y ánimo. Luego, en 1824, se realizaría la batalla de Ayacucho, donde se enfrentaría el poder colonial contra el poder independentista. El poder español era liderado por José de la Serna y el poder independentista era liderado por Antonio José de Sucre. El poder realista tenía una estrategia en La Pampa, pero el ejército independentista logró romper la línea de defensa. Durante la batalla, José de la Serna fue capturado, lo que causó un temor en las filas realistas. Después, Después, el ejército español fue derrotado y la mayoría de los soldados fueron capturados o muriendo durante la batalla. Este significó el fin del dominio español hacia Perú y América del Sur. Durante la independencia del Perú, había enfermedades que afectaron antes y después de este. Entre las más comunes era la malaria, la fiebre amarilla o la verruga peruana. En aquella época tenía la creencia de que los cuerpos muertos, el humor de las personas o las aguas estancadas era uno de los factores que contribuían las enfermedades.
Si bien había plantas medicinales como la quinina o la cocaína, estas han ido mejorando año tras año. En la actualidad, entonces, en la actualidad, ahora tenemos vacunas, pastillas o incluso jarabes, algunos con las mismas sustancias de esta planta, como dije anteriormente, donde se usaban las mismas en la época de la independencia. Algunos soldados viajaban a otras regiones donde contraían algunas enfermedades. Algunas consecuencias de estas enfermedades fue la diarrea o la fatiga. Ahora, luego, tenemos las aplicaciones tecnológicas, donde las aplicaciones tecnológicas tienen sus desventajas y ventajas. Algunas de las ventajas de las aplicaciones tecnológicas fue el mayor acceso de la información, o también la comunicación instantánea, o también eh, la comunicación fácil, hablando. O también una de las consecuencias fue la desinformación y la manipulación, ya que podemos tener información falsa que nosotros podemos creerlo, y después de un largo tiempo, esto nos puede afectar a largo plazo. Luego de la independencia del Perú, ha cambiado el pensamiento político. Sin embargo, hay algunos aspectos que reflejan hasta la actualidad, como la corrupción heredado del poder español, ya que en España había mucha corrupción, o como los partidos políticos débiles. En la parte social, el Perú no logró superar las desigualdades sociales, la discriminación o la violencia, ya que otras personas no tuvieron las mismas oportunidades que otros. Según la OMS, el Perú cambió la forma de salud, aunque la pobreza o la falta de atención médica son algunos factores que reflejan en la actualidad. Muchas gracias. Esto es todo lo que tuve que explicar durante y antes de la independencia del Perú. Muchas gracias.